Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Moisés Carrera Martínez, estudio bachillerato en línea en la Universidad CNCI. Mi número de matrícula es AL 044271 y este es mi producto integrador de la materia de Matemáticas 2. Bien, me pide que dé mis conocimientos obtenidos mediante el curso y bueno, han sido demasiados. Un ángulo, por ejemplo, un ángulo es la medida que tiene de dos líneas rectas unidas por un vértice, y la medida interna y externa se pueden sacar y mediante las medidas que se miden en ángulos y segundos, que se clasifican por ejemplo, agudo, que son menores a 90 grados, recto, que son de 90 grados, obtuso, que son mayores de 90 grados y menores de 180 grados, y llano, que son mayores a 180 grados. Después vimos lo que son la clasificación de los triángulos. La clasificación de los triángulos se clasifican por sus lados y por sus ángulos. Aquí tenemos 4 ejemplos, 2 por lados y 2 se clasifican por ángulos. Aquí el equilátero, sus lados son iguales, es su característica. El escaleno que sus lados son desiguales. El octángulo, que son la clasificación por ángulos, que es el mismo, pues se puede decir que es el mismo del equilátero, pero su clasificación es por ángulos. Eso quiere decir que sus ángulos son iguales y son menores a 90 grados. El obtusángulo, su característica es de que tiene un ángulo de 90 grados. Después vimos lo que son la suma de los ángulos. Los ángulos internos de un triángulo son 180 y la sumatoria de los ángulos externos son 360 grados, que se forma mediante una línea recta, la continuación de la línea de un lado, y se forma el ángulo mediante el lado posterior o continuo. Después viene lo que son los suplementarios y complementarios, que es un ángulo complementario. Es el que complementa los 90 grados. Son dos ángulos complementarios que suman 90 grados. Después son dos ángulos, de sus suplementarios son dos ángulos que suman 180 grados. Después vimos lo que son los polígonos. ¿Qué es un polígono? Hay polígonos regulares e irregulares. Los polígonos irregulares son los que no tienen semejanza alguna entre sus lados y sus ángulos, y los polígonos regulares son los que tienen semejanza entre sus lados y sus ángulos. También tienen características los polígonos regulares, y por ejemplo una de sus características son las diagonales. ¿Cómo son sus diagonales? Que se forman o inician por un vértice y se trazan hacia todos los demás vértices continuos. Y hay una fórmula que es n-3, lados menos 3. Por ejemplo, aquí tenemos un hexágono, son 2, 6, serían 6 menos 3, serían 3 diagonales que se trazan dentro del polígono. Y después tenemos lo que son la suma de los diagonales, todas las diagonales que se pueden trazar. Y aquí tenemos la fórmula, que es n por n menos 3, entre 2. Después, otra característica son que tienen lados los polígonos. Otra característica es que tiene sus vértices, que es un vértice, es el punto que se forma entre lado y lado. El ángulo, por ejemplo, tiene ángulos que se forman entre el lado y el otro, y el lado, pues continuo. Y ángulos internos, la sumatoria de los ángulos internos se obtiene mediante la fórmula 180 por n menos 2. Por ejemplo, aquí de los lados menos 2. Por eso es importante conocer lo que son las diagonales, porque por ejemplo si trazamos las diagonales en el hexágono, ¿qué obtuvimos? Serían 2, 3, 4 triángulos, y sabiendo que el ángulo suma 180 grados, y si tenemos 4 sería multiplicar 4 por 180. Aquí tenemos los ángulos externos, es igual a 360 grados siempre. Y bueno, tenemos otra característica, su ángulo central, que es en un polígono es el centro del polígono.
El radio es una línea trazada desde el centro hacia un vértice. Y el apotema es una línea recta trazada desde el centro hacia verticalmente. Eso es el apotema. Bueno, ese es lo que obtuvimos, los conocimientos que obtuvimos, y de hecho fueron más, pero por la medición del tiempo que tenemos, bueno, ese sería todo. Muchísimas gracias.